Jorge Zelaya. Bien, gracias, Efer. Buenos días a quienes nos están viendo ya y escuchando en este momento a través de BTV en las frecuencias de radio 92.5 en FM para la zona central y la zona norte del país, y por supuesto también en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. A través del Consejo de Ministros, ayer se autorizó la apertura, volver a la fase 1 de la apertura económica en el país. Miembros de la empresa privada y del sector MIPYMES están afirmando que esta reapertura de la economía era más que necesaria. Pues de continuar en esa fase 0, tanto en Tegucigalpa, en San Pedro Sula y en otras ciudades, la cantidad de desempleo y el cierre de pequeñas empresas iría en aumento. Muchos cuestionan además que abrir los negocios es lo correcto, mientras otros catalogan este acto como algo nefasto, pues se teme que los casos positivos de COVID continúen en el país. ¿Era necesario regresar a esta apertura? ¿Cuál es el panorama que se avisora en el país, comenzando ya de nuevo en varias ciudades principales de Honduras, Tegucigalpa, insisto, San Pedro, Choluteca, Ciguatepeque? Los invitados, expresidente y maquilador, el ingeniero Daniel Facusé Salomón, y el presidente de Fede Cámaras en el país, don Menotti Maradiaga Medina, para despejar estas y otras dudas y profundizar, por supuesto, en las acciones, las recomendaciones, los compromisos que se han adquirido también, porque como insistimos en esta entrada, sin ninguna duda va a ir en aumento los casos de COVID. Dios quiera que pueda haber algún, en los compromisos que se han adquirido por los empresarios también, algún control y que se puedan los triajes ser una realidad en los lugares de centros de trabajo que se van a habilitar a partir de hoy. Así que, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestros invitados y les agradecemos infinitamente que nos acompañen. Ingeniero Daniel Facusé y también al licenciado Menotti Maradiaga. Ingeniero, primero muy buenos días y es un honor que nos acompañe esta mañana. Muy buenos días, Jorge, muy buenos días, Menotti y pueblo hondureño. Muchas gracias por la invitación. Y Jorge, definitivamente que el tema de una reapertura económica, especialmente en las ciudades de mayor actividad y desarrollo, tanto Tegucigalpa como San Pedro Sula, ha sido un gran reto para la mesa de reapertura. Esta es una mesa multisectorial donde estamos representados una gran variedad de representantes de la sociedad civil, en la cual pues todos convergemos con diferentes opiniones. Y déjeme decirle, Jorge, no ha sido una decisión fácil. Hemos venido durante meses con grandes discusiones, con gran cantidad de información que viene de un lado y de otro para poder tomar ciertas decisiones y poder recomendar al SINAGER los pasos a seguir. Pero definitivamente esta batalla que tenemos de dos epidemias, una la epidemia de la salud y lo otro la epidemia económica, vamos a tener que lograr jugar y convivir con ambas, porque este virus va a estar con nosotros bastante tiempo, Jorge. O sea, estamos hablando que esto no va a parar, no lo vamos a erradicar, vamos a estar obviamente en diferentes etapas, pero vamos a estar conviviendo con el virus por lo menos por el próximo año. Y esto pues tenemos que empezar poquito a poco y muy responsablemente por parte de la sociedad a poder convivir con esta situación. Entonces, ha sido muy difícil, ha habido mucha deliberación entre los sectores, y las recomendaciones no son recomendaciones que están escritas en piedra. Estas son recomendaciones que van a ir variando, Jorge. Van a variar dependiendo de cómo se vaya comportando, la ciudadanía, la disciplina que podamos tener como pueblo y obviamente el que determina y es el patrón del virus. Eso es lo más determinante. En momentos en que haya mayor contagio, en momentos donde miremos que la cosa se está descontrolando, obviamente esta mesa tiene semáforos, y el semáforo, las decisiones pueden ser avanzar, pueden ser parar en las etapas de desarrollo, de apertura, pero también pueden ser retroceder, como ya lo hicimos una vez.
Entonces, Jorge, esto es algo que vamos a tener que manejarlo, vamos a tener que administrarlo, pero créame que ha sido una de las decisiones más difíciles, por lo menos en las que yo he estado involucrado, porque aquí estamos hablando de la vida de las personas, tanto en su salud como en su vida económica. Bueno, no cabe ninguna duda, gracias ingeniero en esta introducción, pero también eso, salud y economía, dos pandemias que tenemos que enfrentar y con mucha responsabilidad en el país. Licenciado Menotti Maradiaga Medina, presidente de Cámaras de Comercio del país, de Fedecámara. Esta reapertura, se ha hablado que 4 de cada microempresas están y han cerrado en el país. Con esta decisión que se ha tomado, 300.000 suspendidos o cesanteados. ¿Cree que va a mejorar un poco cuál es el panorama y al momento de la discusión, como apuntaba el ingeniero en estas mesas multisectoriales y en los acuerdos que han llegado con el presidente para que al final tomar la decisión de volver? Y bueno, no en todas, porque esto también es importante, hay creo unas 36 ciudades en las cuales se tomó la decisión de estar todavía en cero. Pero la reapertura que se está haciendo en este momento va a mejorar la microempresa y cuál es el panorama que se plantea en este sector. Sí, buen día, licenciado Jorge, buen día, ingeniero Daniel y al pueblo hondureño en general. Para nosotros como sector MIPYME y representantes de 55 cámaras de comercio, es una oportunidad que se le está dando al sector MIPYME. Siempre hemos dicho públicamente que esta oportunidad de apertura es realmente para darle una esperanza al sector micro, pequeño y mediano empresario. No es para comenzar a hacer fiestas o comenzar a hacer reuniones o eventos deportivos. Esto es para poder darle oportunidad a la microempresa de poder tener una esperanza de no cerrar. Le voy a dar datos que se tomaron de un estudio que se hizo con USAID, con COEP, con Canatur, Fedecámara y otras instituciones gremiales como ser la AMPI. El 75% de las empresas a nivel nacional estuvieron cerradas por más de 130 días, de las cuales el 43% cerró operaciones. Ya no van a abrir, ya no tienen oportunidad de poder decir vamos a abrir ahorita en esta fase. Prácticamente cerraron y con esto se perdieron 200.000 empleos. Y el restante porcentaje, que son el otro 32%, habían 400.000 empleos en juego, en el cual, si no se daba la oportunidad de reapertura, se podían también perder. Esto lo que hace es dar una oportunidad con responsabilidad, porque esto va a ser, como bien dijo el ingeniero Daniel, esto va a ser progresivo, esto va a ser a manera de que cada uno de los hondureños nos comprometamos a cuidar nuestra salud y nuestra familia. Y sobre todo, para la micro, pequeña y mediana empresa, poder avanzar cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Quiero decirle que como cámaras de comercio nosotros capacitamos en protocolos de bioseguridad a más de 500.000 personas a nivel nacional, con las diferentes cámaras y algunas instituciones que se unieron. Pero también estamos dando el apoyo al sector informal, que es el que necesitamos, que también cumplan los protocolos de bioseguridad, porque aquí hay que pensar en la nación, trabajando unidos, vamos a cuidar nuestra salud. Lo que no nos podemos permitir es retroceder. Y en esto, como bien dijo el ingeniero Daniel, tenemos que tener ese semáforo siempre en verde, dar los pasos hacia adelante, porque con esta pandemia vamos a estar no solo estos meses, vamos a estar conviviendo aproximadamente un año, año y medio. Entonces tenemos que saber tener la nueva modalidad de hacer negocios en Honduras y de vivir en Honduras con esta pandemia. Así que tenemos que cuidarnos, vamos a seguir siendo responsables. Y como sector micro, pequeño y mediano, tomamos esta oportunidad con mucha responsabilidad, porque acordémonos que la primera apertura que se dio en junio, la mayor parte de ellos se prepararon con su protocolo, pero para que semana y media después se cerraran. Así que volvemos a tomar esta oportunidad como sector formal con responsabilidad, pero también pedimos a la ciudadanía y al pueblo en general que seamos responsables, que si salimos de casa regresemos directamente a casa, no a reuniones para compartir, sino que directo a su casa a cuidarse con sus familias.
Perfecto. Nos parece, licenciado Maradiaga Medina, una introducción y explicación bastante lógica y apropiada al momento que estamos enfrentando, comenzando hoy la reactivación económica en esa fase 1 en varias ciudades del país. Le pregunto al ingeniero Facusé, compromiso obviamente de los trabajadores, lo que apuntaba al final el licenciado Maradiaga, del trabajo, buscar su casa, no complicarse, no aprovechar que decir, bueno, estaba encerrado y ahora voy a buscar a los amigos, voy a reuniones porque es peligroso y adquirir este COVID-19 que es una realidad, no solo en Honduras, sino que en el mundo. Pero el compromiso que han adquirido, por ejemplo, ustedes a nivel de Maquila, ¿cuál es el compromiso que se ha adquirido también en estos acuerdos a que se ha llegado? Nosotros conversamos, creo que fue antier, con el abogado Valdías, el ministro de la Presidencia, y le decíamos que deberían de tener triaje en las empresas que tienen esa capacidad, que tienen más de 50 empleados, que tienen más de 100 empleados. Entonces, la Maquila es uno de esos sectores. Entiendo, y él mismo lo decía, sí, Jorge, resentimos un poco de algunos empresarios, y dejaba haciendo la salvedad con toda sinceridad, decía, el sector Maquila nos está ayudando muchísimo. El compromiso que han adquirido en forma concreta, el ingeniero Facusé, en ese sentido, ¿ustedes van a tener centros de triaje para atender a sus empleados en el sector Maquila que usted representa? Claro que sí, la respuesta es claro que sí. Pero déjeme ir tal vez un poquito más hacia atrás y poder explicar, Jorge, de dónde viene esto. La industria de la maquila, como usted lo sabe, estuvo activada desde un principio para poder hacer productos de bioseguridad. Una vez que nosotros pudimos observar de que en el mundo se estaba cerrando y que iban a haber prohibiciones de venta y traslado de materiales de bioseguridad, la maquila rápidamente se convirtió en una buena parte, y no estamos hablando de la totalidad, pero aproximadamente como un 20% de la maquila, para poder hacer productos de bioseguridad y poder suplir nuestro país, y luego, una vez que ya supliéramos nuestro país, poder también exportar estos productos a nivel mundial. Eso sucedió en los primeros meses. Hemos trabajado muy de cerca con los hospitales, hemos trabajado obviamente con SINAGER bastante de cerca, y los diferentes hospitales de las diferentes ciudades a nivel nacional, para poder dotar a las personas que están en la primera línea de combate, que son los doctores, enfermeras, personal técnico, bomberos, policía, de los materiales suficientes de bioseguridad. En este tema de bioseguridad nunca hay suficiente, nunca es suficiente. Acordémonos que estos son productos que se están utilizando a veces 2, 3 y 4 veces diarias por un doctor, y se están botando los productos porque son productos desechables, y obviamente como ya están contaminados tienen que estárselos cambiando. Entonces la cantidad de material de bioseguridad es enorme. En ese proceso también desarrollamos en conjunto con el Ministerio del Trabajo los protocolos de bioseguridad. Los primeros protocolos de bioseguridad en Honduras se desarrollaron en la industria de la maquila, donde la industria había tenido muchísima experiencia con las empresas que tienen operaciones en Honduras, pero también en Asia. Estas experiencias de las mismas empresas que tienen operaciones en Asia, donde ya había ocurrido la pandemia, se tenía esa experiencia y se logró traerla a Honduras para desarrollar los primeros protocolos de bioseguridad. Los protocolos de bioseguridad también contemplan lo que es los triajes. ¿Qué quieren decir los triajes? Los triajes, muchas personas entienden que podrían ser carpas o salones donde se tiene a la gente que ya está enferma. Los triajes no son eso. Los triajes es un proceso que se puede hacer ya sea en carpas, pero también se puede hacer en los centros de trabajo, donde se lleva un análisis clínico de todas las personas que van a laborar. Esto quiere decir que la persona, al entrar a laborar, tiene que pasar por una entrevista por el personal médico y técnico, de a dónde ha estado, con quién se ha relacionado, pero más importante, de los síntomas que tiene. Entonces, con un cuadro clínico de síntomas, uno puede determinar que teniendo una combinación de los síntomas del COVID, ya puede determinar que sí tiene COVID. En ese momento a esa persona se le aísla, se le entrega todas las medicinas que va a necesitar para su tratamiento y se le da el transporte de regreso a su casa.
Luego entra un sistema de monitoreo a través de telemedicina donde se le está llamando constantemente para ver cómo se está sintiendo, y obviamente pues esto permite de que la enfermedad no evolucione. En caso de evolucionar, entonces inmediatamente ir a un centro de salud, en este caso particular el Seguro Social. Entonces, ahora, una vez que las personas están trabajando, estos sistemas de triaje tienen que continuar, en el sentido de que cada 2 horas hay que estarle tomando la temperatura al personal, cada 6 horas hay que estarle preguntando cómo se está sintiendo de acuerdo al cuadro clínico, y de esa forma estarlos monitoreando. Todos los días que las personas van a trabajar, pasa por estos chequeos. Eso hace de que logremos hacer una detección temprana de los síntomas del COVID. Eso permite de que la enfermedad no se desarrolle, porque lo que queremos hacer con los triajes es ser un filtro hacia los hospitales, no permitir que las personas lleguen a desarrollar la enfermedad a tal punto que necesiten ir a un hospital, y mucho peor que necesiten ir a un cuidados intensivos. Entonces, el triaje, con una detección oportuna y con las medicinas correctas, que en este caso se ha adoptado el maíz, usted puede evitar que la mayoría de las personas puedan ir a los hospitales, pero más que eso, proteger a su familia. Adicionalmente a eso, si alguien dentro de la familia también tiene algunos síntomas de COVID, también logramos mandarle las medicinas a través de los doctores a toda su familia. Entonces, estos son los centros de triaje. Entonces, el compromiso que se ha llegado de la empresa privada es que todas las empresas medianas y grandes instalen el procedimiento de triajes. Esto nos va a permitir que aproximadamente 1.200.000 personas estén atendidas a diario a través de los triajes de la empresa privada, y frenar el que no tengan que ir a un centro asistencial. Entonces, la meta aquí, Jorge, y el objetivo es descongestionar los centros hospitalarios. Los centros hospitalarios deben de estar accesibles para aquellas personas que lleguen a complicarse. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden tener condiciones preexistentes que son vulnerables, o personas de una edad ya avanzada que de contagiarse van a necesitar asistencia hospitalaria, ¿okay? Y tenemos que dejarles los espacios. En conjunto con esto, también la industria de la maquila y la empresa privada ha estado trabajando en conjunto con el gobierno para poder habilitar mayor capacidad dentro de los hospitales. Se ha recolectado una cantidad significativa de dinero, que ya va por arriba de los 100 millones de lempiras, para poder habilitar mayor capacidad dentro de los hospitales con camas y todo. Pero hay algunos insumos, como por decir los reguladores de oxígeno, para dar un ejemplo, que no habían en el país y que era muy difícil irlos a comprar. Utilizamos la fuerza de la empresa privada para poder poner el dinero e ir a comprar la mayoría de todos estos reguladores, y ya están llegando al país y ya están aquí alrededor de 7.000 reguladores de oxígeno que están siendo dotados a través de la empresa privada. Entonces, esas son las combinaciones y los compromisos con que estamos llegando con SINAGER y el gobierno para poder controlar el tema de salud. Ahora, tenemos que estar claros, Jorge, que las capacidades de los hospitales hay que darles tiempo para que se vayan desarrollando, pero tenemos que ser responsables en dar esas capacidades y desarrollar las capacidades de los hospitales, porque un hospital no quiere decir una cama. Cuando hablamos de aumento de cama, no es solo aumento de cama. La cama contiene todo un sistema de monitores que tiene que tener, pero lo más importante, los doctores, las enfermeras, los técnicos, los laboratorios. ¿Okay? Esa es la parte más importante. Eso significa que el gobierno tiene que rápidamente contratar, y ha estado contratando, todo este personal médico adicional. Inclusive la misma empresa privada está con un programa que se llama Programa Médico de Empresa con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde también se tienen los doctores internamente dentro de la empresa. Entonces, como usted ve, no es un compromiso puntual, es un compromiso holístico que tiene que contemplar muchas facetas para poder hacer de que esto funcione. Obviamente, aquí está también el tema de las medicinas. ¿Okay? Ese tema de las medicinas tal vez es el más crucial de todos.
En el caso de la empresa privada formal, que son las pequeñas, medianas y gran empresas que están cotizando dentro del Seguro Social, el Seguro Social ya tiene en su poder alrededor de 250,000 dosis de medicinas de maíz. Ellos se prepararon con tiempo, realmente con un muy buen trabajo, compraron a muy buenos precios todo lo que fueron las dosis de maíz, pero también está en combinación con CESAL, con la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud también tiene una porción de los medicamentos y hay programas donde se pueden mover medicamentos de un programa a otro haciendo también el balanceo monetario. Pero el tema es de que cómo hacer y garantizar para que estos medicamentos lleguen a la persona en el momento oportuno. ¿Okay? Bueno, a través de las empresas, el Seguro Social también está dotando a todos los trabajadores que tienen los síntomas determinados por los doctores con los medicamentos. Nadie se está yendo a su casa sin los medicamentos. Y ahora estamos trabajando en conjunto, la mesa multisectorial, con el gobierno de la República para poder esquematizar nuevos sistemas para poder dotar a la población de medicinas. O sea, lo importante es que no solamente hayan medicinas en los hospitales, porque no hay hospitales en todos lados. La gente tiene que moverse muchas veces de una ciudad a otra ciudad donde hay un centro asistencial. Pero lo que sí hay por todos lados en Honduras son farmacias. Entonces se puede utilizar, y se está viendo los mecanismos con el gobierno y SINAGER y la mesa multisectorial, para poder canalizar a través de la red de las farmacias para que las personas vayan a los centros de asistencia médica, pero que al mismo tiempo puedan asistir a una farmacia a recoger sus medicinas que estarán pagadas por el gobierno central. O sea, las medicinas van a ser y seguirán siendo gratis para la población, pero a través de un mecanismo transparente y eficiente para que la medicina le pueda llegar a la persona en el momento que lo necesita. Entonces, estos son los compromisos. Estamos trabajando muy de cerca. La mesa multisectorial tiene varios comités que están activados y tengo que decirlo que también el gobierno está poniendo mucho de su parte, a pesar de que todavía pueden haber muchas oportunidades. Bueno, esto nos parece interesante y el compromiso que se adquiere por parte de la empresa privada y el sector maquila que usted representa en este momento. Pero la pequeña, el licenciado Maradiaga Medina, la pequeña empresa, que es un poco más complicado, es un poco más difícil por efecto pues, de recursos, uno no entiende, el personal es menos. ¿Cuál es el compromiso que ustedes adquieren? Porque aquí se necesita un apoyo mucho más directo del gobierno como tal, porque no es lo mismo, digamos, una empresa de maquila que tiene miles y miles de empleados con una pequeña empresa. Es totalmente diferente, pero el esquema que van a manejar ustedes realmente, el licenciado Menotti Maradiaga, ¿es muy similar o es diferente al cual nos estaba hablando el ingeniero Juan José Salamón? Es prácticamente similar. La explicación se hizo a través de la Secretaría de Trabajo, un trabajo fuerte con Infop y el CNI en poder, y USAID, en poder crear un protocolo básico para la micro y pequeña empresa y también abarcar al sector informal. Prácticamente también vamos a servir como triajes en menor escala. ¿Por qué? Porque cada micro y pequeño empresario también va a tener que levantar un censo diario a cada uno de los colaboradores en poder saber y entender qué es lo que está sucediendo alrededor de cada colaborador diario, que si presenta síntomas, si tiene algún familiar con síntomas, darle un seguimiento a la temperatura diaria. Algunos están tomando presión, otros están ya aplicando todo lo que son el lavado de manos, creando los espacios para el distanciamiento entre cada colaborador, el uso del gel, el pediluvio para al momento de ingresar. Prácticamente se están utilizando de forma similar los protocolos, no cambia mucho, simple y sencillamente muchos no van a poder optar a tener el médico y la enfermera dentro de sus empresas, y no van a poder tener también lo que son las pruebas rápidas. Es ahí donde se está haciendo un esfuerzo con el Instituto Hondureño de Seguridad Social para que los pequeños y microempresarios puedan tener
a sus colaboradores con una atención inmediata, y en esto pues agradecerle al Instituto Hondureño de Seguridad Social porque ha respondido a la altura. Prácticamente nos está apoyando a la micro, pequeña y mediana empresa y a la gran empresa de darnos una atención para nuestros colaboradores de primera. La cantidad de recuperados que hay en el Instituto Hondureño es, creo, de las más altas a nivel de Centroamérica, que el nivel de mortalidad ha bajado a números muy altos y considerables, para decir que también se está haciendo un trabajo, y es donde la empresa privada ha dado el total apoyo al Instituto Hondureño de Seguridad Social y a otros centros de triaje, porque no solo estamos viendo la parte de nuestros colaboradores, sino también de la población en general. Pero específicamente en la consulta que nos hizo el licenciado, sí le puedo decir que es similar. Vamos a servir como pequeños centros de triaje, porque lo importante de esto, y lo hablábamos en la mesa multisectorial, es que al dar la oportunidad de la reapertura, nosotros como empresa privada íbamos a poder dar una atención de primera, inmediata, al colaborador que presentara síntomas. Acuérdense que en esto la discriminación ha sido muy fuerte, y muchas de las familias no salen de sus hogares por temor a lo que les van a decir los vecinos, por temor a que no los vayan a atender inmediatamente. Entonces, al abrir las puertas de las empresas, el colaborador va a asistir, y ahí, si nos damos cuenta de que presenta altas temperaturas, de que ha tenido un síntoma, entonces en esa encuesta inmediatamente se le va a remitir al Instituto Hondureño de Seguridad para que se le dé tratamiento inmediato. El problema es cuando no se le da el tratamiento inmediato, cuando inicia el contagio, y es ahí donde entran las repercusiones fuertes por no habérsele dado la asistencia inmediata. Entonces, prácticamente este es un trabajo de todos y unidos, y sobre todo manteniendo la responsabilidad. Insistimos, y se insistió en la mesa multisectorial, tenemos que inculcar la responsabilidad en el pueblo hondureño, y es donde la empresa privada siempre hemos dicho, ¿de qué nos va a servir que en nuestros centros de trabajo los cuidemos tanto si al momento de salir fuera del centro de trabajo van a cometer errores? Y acuérdese que usted necesita segundos para poder cometer un error y contagiarse. Entonces, es ahí donde nosotros estamos haciendo ya una campaña unidos, y lo estamos haciendo la Federación y el sector de Maquila, para aprovechar y decirle a la población en general, asistan a los centros de triaje e inmediatamente tengan un pequeño síntoma. Seamos responsables y cuidemos a nuestra familia, cumplamos el protocolo desde el momento en que salimos del portón de nuestro hogar hasta el momento de regresar, y esto es cuando se habilita el transporte público. Si el transporte público va muy lleno, tome el siguiente, pero es preferible cuidar su salud, porque así va a cuidar el de su familia. Ese es el lema de toda la empresa privada, y es el lema que está manejando la micro, pequeña y mediana empresa. Y en este aspecto sí le voy a decir que estamos tomando en cuenta al sector informal para que también se unan los protocolos de bioseguridad. Pero el reto, licenciado Jorge, es cómo vamos a proveerle en este tema económico y ayudar a la micro y pequeña empresa para que pueda obtener los kits de bioseguridad en un futuro. Hablábamos de que en un año vamos a tener esta pandemia, más de un año. Pero si no se hay ventas, si no se había aperturado, ¿cómo se van a financiar? Porque cada empresa va a andar alrededor de los 10,000 lempiras mensuales en el costo de los protocolos de bioseguridad. Y cada hogar, usted lo puede ver, que comprar una mascarilla, bueno, antes estaban por las nubes, hoy ya las encuentra a precios razonables, pero usted tiene que tener un gel, tiene que tener un pediluvio, tiene que tener un termómetro, tiene que tener varios productos que le generan una fuerte inversión, y eso va a tener que hacerlo mensual. Entonces, esos son retos, y lo estamos trabajando como mesa para poder ver, y como federación para poder ver cómo se va a sostener, y que la salud del pueblo hondureño no solo sean estos primeros meses. Lo peor que puede suceder es retroceder. Por eso estamos viendo todos los aspectos que nos pueden venir para poder ir preveyendo que cerremos y que la empresa privada pierda más empresas. Bueno, tenemos tenemos muchísimas comunicaciones e interrogantes, porque realmente así lo
estimábamos, tomando en cuenta que el ingeniero Facusé Salomón representa el sector maquila, en donde hay una gran cantidad de empleados y, lógicamente, usted, licenciado Maradiaga Medina, es el presidente de Fede Cámara, de Islas de la Bahía, tenemos de San Pedro Sula, tenemos del Progreso. Bueno, Gustavo Carillas dice, lo más importante es la vida. No se trate solo de hacer dinero, sino de sobrevivir. Bendiciones para todos. Carlos Alberto Morales, desde Roatán, siempre pendientes, dice. Y nos están haciendo también Omi Tower desde los Estados Unidos. En México es Omi Tower. Pero nos hacen una pregunta, Sandra Zamora. El sector educativo, deportes y gimnasios, ¿se abre o no se abre? Entiendo que no. Pero ustedes que han estado en las mesas de diálogo, la interrogante que está formulando Sandra Zamora en este momento. Jorge y Sandra, es bien importante que podamos entender que la reapertura es una reapertura ordenada, ¿okay? No es una reapertura generalizada. Y por eso es que hemos también solicitado que ciertos municipios, y esto vino también a solicitud de varios alcaldes, no se aperturaran en la fase 1 todavía porque están en una curva bastante ascendente. Esto pues nos conlleva también no solamente a regionalizar las aperturas, sino que también a sectorizar, en el sentido de que no todas las actividades económicas pueden abrir simultáneamente. Entonces, en el caso de estas actividades que Sandra está mencionando, no se están reaperturando, pero sí están contempladas dentro de etapas siguientes. Entonces, aquí hay alrededor de 5 etapas que se van a dar, pero todo va a depender de cómo se va moviendo el nivel de contagio y el nivel también de ocupación de los hospitales. Entonces, es importante ver de que no hay todavía fechas, ¿verdad? Pero sí están contempladas. Y volvemos otra vez a lo que decía uno de los televidentes, que la vida es lo primordial. Y en la mesa multisectorial y el gobierno de la República siempre se repite una y mil veces, las decisiones van a ser tomadas para poder salvaguardar la vida de las personas. Y luego también ver cómo se les da la calidad de vida que realmente necesitan. Pero lo primero es la vida. Entonces, aquí es donde venimos y decimos cómo lo hacemos de una forma y cómo lo hacemos de una forma ordenada. Y por eso es de que no todas las actividades están entrando ya en apertura. Perfecto. Salud y economía son temas que tienen muchísima relación y que en este momento en el país son importantes. Tenemos ya 40.460 casos de personas contagiadas. Muertos, sumado a los 48 de ayer que decía Sinajer, son 1.214. Y una preocupación legítima es que con esta apertura podrían incrementarse más los casos de COVID y obviamente también más personas muertas, pero también es una responsabilidad compartida, igual que el gobierno, la empresa privada y también los trabajadores. Aquí, en este aspecto, sí, cuando hemos entrado ya a esta fase, porque yo en lo personal, y te lo digo con todo respeto, siempre he criticado y he dicho que la empresa privada me parece muy timorata y que en un porcentaje altísimo en el país a veces no luchan por sus trabajadores, no les dan facilidades, pero ya cuando estamos llegando a esta fase en donde, la gente va a estar en su casa, vamos a estar permanentemente en nuestra casa, incluso los que hemos tenido y los que tenemos todavía COVID, vamos a salir a trabajar una vez que nos digan, tenemos que salir a la calle una vez que nos digan, no, ya no tiene COVID, deberíamos de hacerlo porque tenemos todos una familia que mantener, pero debe de haber responsabilidad y en eso sí, honestamente, yo soy partidario con ustedes dos, ingeniero y licenciado, en el sentido de que debemos de asumir un rol. El trabajador como tal, si nos dan las oportunidades en nuestro centro de trabajo, los que ustedes están hablando, y el empresario que no lo haga, pues también denunciarlo y con mucha valentía y fortaleza. Sus mismos trabajadores, los que tenemos la oportunidad de trabajar en los medios de comunicación, pero en este compromiso que han adquirido, si ustedes ponen de su parte, entonces también los trabajadores tenemos que poner la nuestra. ¿Y cuál es? Bueno, seguir las recomendaciones, andar con nuestra mascarilla, lavarnos constantemente las manos. Si ya terminamos nuestra labor y nuestra actividad en el centro de trabajo, en vez de salir para arriba o para abajo, ir a beber, ir a buscar amigos, ir a parrandear, venirse para su casa. Bueno, pues, porque la reapertura no es andar, que ya salí y este encierro que tuve varios meses, pues entonces, gracias a Dios ya estuvo. No, es para trabajar.
Y de esa manera debemos de intentarlo, sinceramente. Ojalá, y ¿por qué hice mención, ingeniero licenciado, de las personas que han muerto hasta el momento y de las personas contagiadas? Porque si no tenemos ese grado de responsabilidad, los contagios van a continuar y las personas muertas en el país, desafortunadamente, va a ser muchísimo mayor el número. Y quiero tal vez seguir lo que está diciendo Jorge. Una persona muerta es mucho. O sea, no queremos ninguna persona que fallezca. Pero la realidad de las cosas es que este virus es tan agresivo y tan impredecible que nos vamos a contagiar de una o de otra manera. Pero sí quiero decirlo, y quiero ser bien enfático en esto, la población trabajadora de Honduras es bien disciplinada, pero tenemos que educar, tenemos que decirles cómo se tienen que hacer los protocolos de seguridad y cómo se tienen que seguir. O sea, antes de esta pandemia, nadie sabía de un tema de virus, nadie sabía cómo manejar la pandemia. ¿Cómo se está haciendo? Aquí es donde vino el compromiso fuertísimo de los medios de comunicación, donde yo realmente me sumo a las felicitaciones, porque todos los medios de comunicación, a pesar que están sumamente golpeados económicamente porque nadie está anunciando, y muy poca gente está anunciando, han hecho una labor titánica en la educación y la información hacia las personas de cómo cuidarse. Los medios de comunicación han hecho ese trabajo social de una forma muy insistente. A veces creemos tal vez que no es suficiente, pero es que nunca va a ser suficiente, porque el tema de educación es continuo, es todos los días. Pero lo que sí le puedo asegurar, Jorge, porque yo he estado y estoy al lado de la masa trabajadora, es muy disciplinada. Nuestro trabajador hondureño es muy disciplinado. Si se le da las herramientas de bioseguridad y se le explica cómo seguir esta bioseguridad, las personas lo van a hacer. Y no solo lo van a hacer, y no solo lo hacen en el trabajo, llevan esa educación de bioseguridad a sus hogares y cuidan también sus hogares. El problema está cuando la gente no tiene trabajo, se queda en sus casas y está confirmado a través de del sistema epidemiológico de SINAGER que las personas más contaminadas en Honduras son las personas que se están quedando en su casa, y las personas que más están yendo a los hospitales son las personas que están en su casa. ¿Por qué? Porque primero se están contagiando porque están saliendo a hacer algunos mandados, o están saliendo tal vez en algún momento a jugar hasta una pequeña potra, ¿verdad?, o a convivir con los vecinos. No hay un confinamiento real dentro de las viviendas. Y esto después, al tener algún síntoma, como todos los hondureños somos, decir, no, eso no es nada, no, eso no es COVID, no, es una pequeña gripe, es una pequeña tos, es un pequeño dolor de cabeza, no, a mí siempre me ha dado un poquito de fiebre y me da un poquito de migraña, y desestimamos cualquier síntoma que tenemos, hasta que ya llegamos a un punto donde estamos tan graves que no nos podemos ni parar, ¿verdad? Porque esta enfermedad es traicionera. Este virus es traicionero, este virus sabe engañar al cuerpo y sabe engañar la mente. Y le dice a usted, es un pequeño dolor de garganta, ¿verdad? Y usted se convence que es un pequeño dolor de garganta, en vez de ir al centro asistencial y empezar ya a que le den las medicinas, y se desarrolla de una forma. Bueno, eso está sucediendo en los hogares. A pesar de la gran cantidad de concientización que están haciendo los medios de comunicación, para que cualquier síntoma que tenga la persona acuda, llame al 911. El 911 tiene más de 70 médicos en línea para poder atenderlo. Más de 70 médicos en línea 24 horas al día. Y pueden llamar con un síntoma. Hoy en día no podemos descartar de que un pequeño dolor de cabeza, temperatura, o un pequeño dolor de garganta o dolor de cuerpo es inofensivo. No lo es. Y aquí es donde venimos con el tema de educación. Ahora, en el trabajo se le está educando a la gente a poder entender esos síntomas y poder reaccionar rápido. Y obviamente en los centros de triaje se detectan rápido. Pero las personas que están en sus casas tienen que ser autodisciplinadas y tienen que llamar por ayuda. Mire, lo vamos a decir claramente, los hondureños nos creemos muy machos y creemos de que un pequeño dolor de garganta y un pequeño dolor de cabeza y una pequeña fiebre no es nada, y que somos machones.
Bueno, esta enfermedad mata hasta los machos, si lo queremos ver de esa manera. Y la única forma de prevenirlo es pidiendo ayuda, porque nadie va a poder combatir esta enfermedad solo. ¿Okay? Hay que pedirla. Y lo más importante, el sistema de emergencia de nuestro país, llámese 911, SINAGER, gobierno, las empresas, los centros de triajes, tanto en las empresas como en las comunidades, los centros de triaje en las diferentes municipalidades que hoy en día están poniendo todos los centros de triaje a nivel municipal. Hay que acudir a ellos, hay que acudir, porque nadie lo va a estar llamando a uno a ver si se siente bien. Uno tiene que llamar al 911 y esa es la mejor forma de defensa con este virus. Entonces, yo sí creo, Jorge, de que todos tenemos que hacer nuestra parte. Los medios de comunicación han hecho, wow, impresionante el trabajo. La empresa privada lo ha hecho, la sociedad civil lo ha hecho, el gobierno lo ha hecho, los médicos, especialmente los médicos, el sistema de salud lo ha hecho. Pero nos falta un pequeño ingrediente, la llamada, la pequeña llamada diciendo, tengo un dolor de cabeza. 911, ese es un número que nos tenemos que aprender todos los hondureños. El 911 salva vidas y literalmente salva la vida. Eso lo tenemos que hacer. Ingeniero y licenciado Menotti Maradiaga, van a permitir una breve pausa. En este instante regresaremos con ustedes y nos quedamos con una interrogante. Hay muchísimos, por supuesto, pero Elmer González nos dice, la reapertura económica incluye los fines de semana, porque también es importante saber, probablemente, porque siempre la gente hace sus preguntas en base a su situación personal. Pero vamos a hacer una pausa. Te lo comentamos, no incluye los fines de semana. ¿No incluye los fines de semana la reapertura? No. Ok, perfecto. Bueno, tan interrogante para Elmer González que nos preguntaba. Una pausa breve, regresamos con el licenciado Menotti Maradiaga Medina, presidente de Fede Cámara, y el ingeniero Daniel Facusé Salomón, expresidente de los maquiladores, pero también, por supuesto, que desempeña una labor importante en este rubro que genera oportunidades de trabajo a miles y miles de compatriotas. Pausa breve y volvemos con nuestros invitados de esta mañana. Siete con 55 minutos, seguimos con nuestros invitados esta mañana, el ingeniero Daniel Facusé Salomón y el licenciado Menotti Maradiaga Medina. Licenciado Maradiaga Medina, ¿qué va a ocurrir con aquellos municipios? Hay muchísimas preguntas, pero yo creo que también cuestión de priorizar. ¿Qué va a ocurrir con aquellos municipios que han quedado en fase 0, que no pasan a la fase 1 y que son municipios también muy importantes en donde ellos esperaban que con esta reactivación económica tener la oportunidad de regresar a su actividad medianamente normal? Como empresa privada vamos a seguir apoyando a que se siga sosteniendo la salud en el pueblo hondureño, pero hay ciudades que ya han presentado altos niveles de contagio y lo que se está tomando en cuenta es poder bajar ese índice. Vamos a seguir siendo responsables y acatar las decisiones del gobierno y SINAGER, primero para salvaguardar la vida de los colaboradores y del pueblo general. Sí tenemos que tomar en cuenta de que muchas de estas ciudades en el interior del país, los empresarios han apoyado mucho a la creación de centros de triaje y poder fortalecer lo que son los insumos de bioseguridad, los centros de salud y hospitales locales. Necesitamos también ver una pronta mejoría de el bajar el índice de contagio y poder tomar decisiones de reapertura. Pero esto, vuelvo y repito, es la responsabilidad que presentemos cada uno de los hondureños en cada uno de los lugares para poder tomar esas decisiones. Sabemos que las decisiones que han tomado los alcaldes han sido duras porque también nos van a golpear económicamente las alcaldías en el interior. Pero ellos están preocupados por no contar con centros de salud y hospitales grandes para poder detener el contagio de su población. Así que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir fortaleciendo la creación de centros de triaje en el interior para así lograr dar esa atención temprana y poder recuperar la mayor cantidad de personas que estén saliendo contagiadas con el COVID.
Perfecto, gracias, licenciado. Ingeniero Facusé, ¿qué va a pasar con aquellos trabajadores que estuvieron recibiendo un bono, un subsidio, tanto de la empresa como del mismo gobierno, a través del RAP, por ejemplo, que entiendo que se estuvo manejando, y bueno, hoy que se comienza con la reapertura, ¿y qué va a pasar con estos trabajadores? Bueno, el gobierno de la República había otorgado un subsidio que estaba siendo complementado también por otro alivio por parte de la empresa para lograr hacer un ingreso de unos 6.000 lempiras para cada persona que había sido suspendida. Esto comenzó hace aproximadamente 3 meses. Durante los 3 meses se le han estado pagando este alivio por parte del gobierno y de las empresas a todos los trabajadores, pero eso ya vence hoy en día porque solo fue por 3 meses. Entonces, en realidad, el PCM que había salido era por 3 meses y eso ya se está venciendo. Oportunamente y casualmente ya ahora empieza la reapertura y lo que estamos esperando, Jorge, es que la mayoría de las personas se puedan reintegrar a su trabajo. Obviamente el tema de reapertura va por etapas y en este caso, digamos, la zona 3 es el 20% de la fuerza laboral, en la zona 2 el 40% y en la zona 1 es el 60% de la fuerza laboral de cada empresa. Entonces esto nos deja una gran cantidad de personas que no van a hacer llamadas para reincorporarse y estas van a tener que esperar. Entonces aquí sí vamos a tener problemas porque obviamente los ingresos familiares se van a reducir más de lo que ya se han reducido y esto es un problema para toda la población y por eso es la importancia de poder crear todos estos mecanismos y ayudas y responsabilidades por parte de todos los ciudadanos para poder crear las condiciones, proteger la salud de las personas y la vida de las personas y al mismo tiempo pues poderle dar algún alivio económico, porque dentro de las familias definitivamente que esto se está sintiendo, Jorge, o sea, el impacto económico no solamente de las empresas, la empresa es una entidad que genera empleo, pero al final las empresas se dan para sus colaboradores y los colaboradores en este caso, trabajadores que se le llaman en otros casos, están siendo impactados tremendamente. Aquí el más sacrificado de todos es el ingreso familiar, es el ingreso de todos aquellos trabajadores asalariados que hoy en día no tienen de dónde tener entrada. El gobierno dio un alivio que fue importantísimo, el alivio, y muy oportuno, pero obviamente las arcas del gobierno ya se están vaciando, ya el gobierno no tiene suficiente dinero ni para pagar las planillas de los mismos empleados del gobierno, entonces ya estamos entrando en una situación donde vamos a tener que empezar a ser creativos, pero nunca dejar de ver de que la prioridad nuestra sigue siendo salvar vidas y evitar el contagio masivo de la población. Entonces, esto va a seguir siendo la discusión, Jorge, pero desgraciadamente en esto las personas más afectadas o los más afectados son las familias hondureñas. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Licenciado Menotti Maradiaga, ¿cuándo se va a revisar esta reapertura económica y la decisión que podrían tomar si de los que están en fase 0 pasan a fase 1 o si de la misma fase 1 se regresa entonces a la fase 0? Porque también todas estas posibilidades se están manejando, me imagino, en las mismas mesas de negociaciones. Pero ¿cuándo más o menos tienen previsto hacer una revisión de esta reapertura económica, licenciado Menotti Maradiaga? Nosotros como Federación de Cámaras de Comercio estamos apostando mucho a la participación en la mesa multisectorial. Vemos una esperanza y unión en la mesa donde están representados todos los sectores, no solo la empresa privada, están los médicos, el sector social de la economía, la academia, los empleados públicos, en fin, todos los sectores. Nos estamos reuniendo permanentemente porque aquí ya no solo va a ser el tema de salvaguardar vidas, también vamos a ver el tema económico, vamos a ver con qué vamos a trabajar para que tengamos una Honduras más fuerte, más fortalecida y que podamos salir adelante de esta pandemia. Nos vamos a estar reuniendo prácticamente en estos días pasados, nos reuníamos todos los días en reuniones de 4 y 5 horas, como bien le puede ratificar el ingeniero Daniel, porque son decisiones que no son fáciles y son decisiones donde tiene que haber un consenso total.
donde los médicos, donde los epidemiólogos, donde la academia, donde el sector social, la empresa privada y todos lleguemos a un acuerdo en la forma de reapertura. Por eso nosotros estamos insistiendo en la responsabilidad y en no retroceder, porque solo nos está en nosotros poder apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa de que siga con sus negocios abiertos. Y lo digo de una manera clara y contundente, que a quien vamos a afectar más va a ser a la micro y pequeña empresa si no somos responsables. Nosotros vamos a seguir en reuniones permanentes porque esto tenemos que ir viendo el día a día cómo se va desarrollando el nivel de contagio. Si va bajando, obviamente, se va a solicitar poder dar una apertura inmediata a la fase 1, a las comunidades y ciudades que están en fase 0. Pero si esto no sucede, no vamos a poder obtener el consenso en esta mesa para poder pedirle al gobierno que tome la decisión y que analice la decisión de pasar a fase 1. Por eso es la necesidad de que todos trabajemos unidos, como lo estamos haciendo en la mesa multisectorial, para poder lograr los objetivos. Aquí es la unión de la población, de la empresa privada, de los sectores sociales y de los mismos gobiernos locales. Solo así vamos a poder obtener los mejores resultados. La mesa está reunida permanentemente. De hecho, solo se iba a dar este anuncio de la reapertura y volvemos a tomar, porque lo que menos queremos es retroceder. Y para no retroceder tenemos que estar teniendo los datos a diario y así poder tomar decisiones inmediatas. Porque este COVID nos agarró desprevenidos, pero ya sabemos cómo podemos atacarlo y la única manera de atacarlo es previniendo y estando informados y apoyar donde tenemos que apoyar. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Yo les agradezco. Aquí teníamos en el aporte que hacía el licenciado, el ingeniero hace algunos minutos, nos dicen que solo farmacias, restaurantes, pero con entrega a domicilio los fines de semana. ¿Ingeniero? Es correcto, es supermercado, farmacia y restaurantes de entrega a domicilio. Sí, porque nos están apuntando de la misma gente que está en la mesa de negociación. Sí, pero Jorge, hay que dejar bien claro, las limitaciones a la circulación ciudadana todavía se mantienen. Todos salimos con el último dígito de la tarjeta de identidad de lunes a viernes, que según el dígito de la tarjeta de identidad, y nadie circula los fines de semana, excepto que sea tal vez una emergencia para ir a la farmacia. En el tema también de las empresas, tampoco es que por la apertura económica fase 1, cualquier empresa puede ya aperturar. Tienen que pedir los salvoconductos a la Policía Nacional. Hay un correo para esto, para que puedan pedir los salvoconductos. Si los empleados no tienen sus salvoconductos, no pueden tampoco ir a trabajar ese 20%. No es que es automático. Entonces, las empresas que aperturen y trabajen con el 20%, en Tegucigalpa y San Pedro Sula, tienen que pedir sus salvoconductos. La ciudadanía tiene que salir únicamente en el día que le corresponde circular. Y esto tenemos que mantenerlo. O sea, esto es parte de la disciplina que tenemos que llevar, porque, como decimos, lo primordial es evitar el contagio, evitar las muertes y también evitar que se nos congestionen los hospitales. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias, de veras. Óigame, ¿cómo logró bajar tanto usted de peso? Esa es una pregunta fuera de la conversación, contenido formal, ¿no? De veras, es sí tuve que acudir a una cirugía en el estómago para poder bajar de peso, porque obviamente ya era bastante la obesidad que tenía. Y justamente en este, gracias a Dios y oportunamente creo que lo hice, porque uno de los problemas más grandes que tiene esta enfermedad del virus está con las personas obesas. Uno de tal vez de las personas más vulnerables que hay según los epidemiólogos y los hospitales son las personas que son obesas. Entonces las personas que son obesas son vulnerables, las personas que tienen diabetes y las personas que tienen hipertensión. Son las personas que más se tienen que cuidar. Bueno, pero es que realmente se ve muy bien. Entonces a veces hay algunos que bajamos de peso. En el caso, por ejemplo, ahí la gente me dice, Jorge, ya bajado, pero es que estoy enfermo. Pues, cuando yo estoy enfermo estoy con lo del COVID. Entonces uno baja de peso, pero usted ha bajado de peso, o sea, bueno, ya no se picó, honestamente no sabía, pero se ve muy bien, y por ejemplo, yo tengo que preguntarle, no fue una pregunta aquí, sino que dije yo se la voy a hacer al ingeniero. Así que muchísimas gracias, de veras. Gracias, Jorge.
Un gusto, gracias por habernos acompañado. Y igual, el licenciado Maradiaga Medina, sus palabras finales, por favor, agradeciéndole también el que han estado con nosotros esta mañana, igual al ingeniero Daniel Facusé Salomón. Licenciado. Gracias, licenciado Jorge, y a don Daniel por permitirme acompañarlos. Realmente quiero ser insistente en la responsabilidad y la disciplina que tenemos que manejar los hondureños. Los fines de semana están cerrados para salir. Debemos de ser responsables, porque si nosotros no mostramos esa responsabilidad, vamos a seguir teniendo los fines de semana cerrados, no vamos a poder pasar a las 8 de la noche como lo habíamos solicitado, la apertura de los negocios, y vamos a seguir en la misma situación y no vamos a poder seguir avanzando en las siguientes fases. Perfecto, gracias una vez más, licenciado. Muy amable. Gracias a ustedes, y recordándoles a todos, llamar al 911, el 911 salva vidas. El 911, bueno, son 700, ¿cuántos médicos decía? Creo que lo había notado. Hay más de 70 médicos disponibles. Perdón, más de 70 médicos y las 24 horas al día. 24 horas al día, 7 días a la semana. Yo creo que en la medida en que se le facilite información a la gente y pueda recibir orientación en esto de la salud también es muy importante. Así que una vez más, ingeniero, gracias. Muy agradecido por habernos acompañado. El ingeniero Daniel Facusé Salomón, expresidente de Maquiladores. Por supuesto, como hemos dicho, representa este sector, ha estado con nosotros. Menotti también, Maradiaga Medina, que es el presidente de Fedicámara, y yo creo que han sido sus explicaciones en relación a la decisión que se han tomado en estas mesas sectoriales con el gobierno de la República. Pues hombre, cuando entramos de nuevo a la faceta económica, no al 100%, sin ninguna duda, pero va a depender del cuidado, va a depender de que no hayan más contagios y muertes en el país por el COVID, para que sigamos de a poco ampliando en todo el país. Pero los horarios sí, creo, porque también veía una consulta de esas, es de 8 de la mañana, si no me equivoco, a 5 de la tarde, ¿cuál es el horario? De 7 a 5. De 7 a 5, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Correcto. Les insistimos, no es para que salgamos a andar roleando, no es para trabajar. Y aquí debe haber un compromiso también personal. Nosotros, los que somos los empleados, pues tener esa actitud de responsabilidad, cuidarnos también. Hay que ser optimista. Yo creo que en el país todos debemos de colaborar y poner de nuestra parte lo que nos corresponde. En la misma medida en que seamos responsables en lo que hacemos, en esa misma medida vamos a mejorar. Los casos en este asunto del COVID-19 van a ir disminuyendo si actuamos responsablemente. Pero no solo es el gobierno, y más que el gobierno, es una actitud de tipo personal. Sabemos, y siempre lo hemos dicho, tiene y hay una responsabilidad del gobierno en que no hayan más actos de corrupción en el manejo de compras, por ejemplo, y para ser específico, porque esto altera los ánimos de la población, se molesta muchísimo más, y con razón. La empresa privada a ser más solidaria con sus trabajadores, pagar salarios justos y darles las oportunidades en este instante de lo del COVID, que se puedan practicar, como ha dicho el ingeniero Facusé Salomón en este momento, sus pruebas, igual el licenciado Menotti Maradiaga, ahí en los centros de trabajo, o los que son mediana empresa, pues tener esos convenios y esas facilidades con el Seguro Social, porque también las empresas lo pagan, y que se hagan las pruebas rápidas. Porque, insisto, en la medida en que todos hagamos y pongamos de nuestra parte, yo creo que se necesita que Honduras salga de este hoyo en que nos encontramos y que vivamos muchísimo mejor que como hemos estado. Y esto es para todos. Gracias una vez más al ingeniero Facusé, gracias al licenciado Maradiaga. Y yo quiero retirarme, compañeros, en esta entrevista hoy agradeciendo ayer al licenciado Francisco Javier López, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y un grupo de jóvenes, de estudiantes de la clase de Teoría de la Comunicación 1 y 2. Miren, y aquí también no me siento todavía viejo, pero cuando uno lo invitan a dar charlas, a dar conferencias, uno dice, bueno, ya, y cuando escuchan los jóvenes que le dicen, mire, yo estudié periodismo por usted, entonces se lo digo con toda modestia, pero con mucho orgullo, porque sí, honestamente, aquí lo digo delante de mi hijo, digo yo, bueno, escucha, pues algo hemos hecho en la vida, y cuando estos jóvenes nos invitan a eso, pues no hemos pasado desapercibidos por la vida, así se lo digo con toda modestia, no lo van a tomar como una petulancia, como una arrogancia, sino que como una gratitud con Dios
y con la vida. Por eso cuando nos vayamos, como decimos que esperemos que sea un poco de años de esta vida, todavía nos dé Dios esa bendición, pues decir, hicimos algo. Cuando esos jóvenes estudiantes de estas clases de teoría de la comunicación, casi 60 alumnos estuvieron con nosotros y luego nos decían, mire Lick, yo estudié periodismo porque lo miraba a usted y era una inspiración para mí. Entonces, insisto, con toda modestia, pero con una gran satisfacción, me levanto todas las mañanas y sigo trabajando y espero que este COVID ya 2-3 días más, estamos esperando los resultados, un día ya no tengo, entonces ir al estudio para seguir trabajando. Muchas gracias a nuestros invitados, ingeniero una vez más y el licenciado. En el estudio continúan Alejandra, Evelyn y Efer después de esta pausa. Muy buenos días y mañana les esperamos, por supuesto, hoy en el Estelar, 7 a 8 de la noche, pero mañana en otro diálogo con distinguidos invitados. A todos y a todas, buenos días y que Dios les bendiga. Diálogo con Jorge Zelaya.